Capítulo 7. El secreto para destruir a Faraón. Las plagas no impactaron a Faraón. No debemos pensar que las señales que se hacen en la tierra por parte de los ungidos pueden impresionar a Satanás. Para Satanás, lo sobrenatural es completamente normal. Las señales son para impactar al ser humano, a la gente incrédula, pero nunca a Faraón. La prueba la tenemos allí donde, ante tantos milagros ejecutados por Moisés y Aarón, el corazón de Faraón estaba endurecido aún más. La primera manifestación con la vara de Aarón. Esta manifestación fue algo espectacular. Aarón, ante la presencia de Faraón, arroja la vara y ésta se convierte en una serpiente. Pero, fríamente, Faraón manda a llamar a los brujos y hechiceros, quienes también hacen lo mismo. Este es un suceso muy fuerte y de profunda reflexión para los líderes que ministramos sanidades y milagros. No olvidemos que a los demonios no lo impresionan, ni le impactan los milagros, solo el poder de la sangre del Cordero y el de la palabra viva. Las 10 plagas. A través de este suceso histórico ante Faraón, si estudiamos detalladamente sobre las 10 plagas y el poder sobrenatural de las mismas, se revela algo espectacular. Lo que ocurrió allí fue algo extraordinario y sorprendente, que podía producir shock a cualquier ser humano. Sin embargo, nada de esto logró impactar a Faraón. Eso demuestra el origen satánico de las influencias y la manifestación demoníaca que dominaba en el imperio faraónico. De la misma manera, sucede hoy en día. No obstante, los principados fueron trastornados. El corazón de Faraón estaba endurecido. En esta parte de las Sagradas Escrituras, Faraón representa al príncipe Satanás. Por lo tanto, su corazón está endurecido y es un enemigo radical del pueblo de Dios y de todo lo que sea celebrar fiesta a Jehová. No existen milagros ni maravillas que impacten al imperio faraónico. La opresión diabólica es extremadamente desastrosa porque Satanás no tiene sentimientos. Lo único que le interesa es el cautiverio de los escogidos de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. La otra expresión extraordinaria es que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto es extraordinario. El eterno Dios quería darnos a nosotros y a Moisés una gran lección para enseñarnos que, definitivamente, lo único que puede derrotar a Satanás es la palabra y la sangre del Cordero. Dios mismo endureció el corazón de Faraón para mostrar su gran revelación sobre el poder de la visión familiar. El poder de la visión familiar. Este es un asombroso ejemplo. No existe un mover más glorioso que trastorne el mundo espiritual de maldad, sino aquel en donde cada familia establece el altar familiar con el Cordero. Así como Israel vio la gloria de Dios, cada hogar que se reúna para adorar junto al Cordero verá las liberaciones más espectaculares y sorprendentes que puedan existir entre el cielo y la tierra. La única manera de salir de la crisis. La crisis opresiva del dolor y sufrimiento que vivió Israel durante 400 años se rompió cuando cada familia se unió a adorar con el Cordero. Los israelitas no derrotaron las fuerzas faraónicas quejándose ni lloriqueando. La crisis 400 es un sistema de opresión que ata y está controlado por millones de demonios. No se deje engañar. Entienda, muchas de las estructuras de educación y política, así como los diversos sistemas económicos, no son más que estrategias de la crisis 400, estrategias satánicas que solo buscan cautivar, separar y dividir a las familias. Cuando la familia de José se unió con el Cordero, se rompió la opresión faraónica. Lo que no ocurrió en 400 años, ocurrió en un solo día de adoración en cada hogar con el Cordero. La reunión de la familia. Cuando una familia se reúne para adorar a Dios,
se abren las ventanas de los cielos. Es necesario hacer una propagación mundial sobre la necesidad de volver a la práctica y celebración en cada hogar del altar familiar. En la medida que cada familia y que cada hogar adora a Jesucristo, se activa la bendición de Dios y el heridor no podrá entrar a la familia. El altar familiar es el antídoto de las familias contra el poder del reino de las tinieblas. La presencia del Cordero. En todo hogar donde está la presencia del Cordero no entra el maligno. Lo único que da garantía de cierre total a todo lo que sea desastre familiar es la presencia del Cordero en cada familia. Es necesario vivir bajo verdadera cobertura divina. Esta cobertura comienza cuando cada familia celebra su reunión de adoración con el Cordero de Gloria, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Lo que Israel hizo con un animal, lo hacemos con el bendito Cordero de Dios, nuestro Redentor. Hay algo de lo que usted puede estar seguro. En todo hogar donde esté el Cordero de Gloria, se abren las puertas de los cielos y Jesús hace milagros sorprendentes. Es tiempo de que en cada hogar exista la adoración a Jesús para que su gloria se manifieste en forma especial y maravillosa. Los panes sin levadura. Los panes sin levadura representan la manifestación de la palabra de Dios en cada hogar. Cuando se realiza el altar familiar, después de invocar la presencia de Jesucristo, es necesario declarar la palabra de Dios y proclamar liberación en el nombre de Jesús. La expresión panes sin levadura representa la palabra pura y sin adulterar. Esto nos da garantía de que en cada hogar se proclama la santidad y libertad en Jesucristo Jesús. La expresión es necesario que declare la palabra de Dios y que miembro de la familia repita textos que declaren el señorío de Jesucristo en sus casas. Esto le impedirá la entrada al enemigo. Desde el principio hasta el fin, los creyentes vencen al enemigo con la sangre del Cordero y con la palabra, es decir, con los panes sin levadura, con una palabra de fe no contaminada. Manchas de sangre en las puertas. Es vital que en cada hogar esté la declaración profética de que no hay lugar para que sus puertas entre el perverso. Es necesario que exista una declaración profética sobre las puertas de su casa y usted diga: esta casa está protegida por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Es absolutamente necesario que usted declare el testimonio de la sangre de Cristo para proteger las puertas de su casa. Hierbas amargas. Testificar de dónde Dios nos sacó es maravilloso. Moisés les dijo a los israelitas que comieran el cordero con hierbas amargas para recordar de dónde el eterno Dios los sacó. Esto significa que hay que recordar a nuestros hijos, nietos, familiares y vecinos para que compartan con nosotros. Nosotros hoy somos libres por la gracia de Dios. Antes andábamos tristes y solos, y el eterno Dios nos visitó con su gran misericordia, trayendo liberación y restauración. La manifestación del heridor. Cuando hay descuido en el hogar y no hay altar familiar, se corre el peligro de que el heridor entre, lo que garantiza que el enemigo no entre a su casa con pobreza, enfermedad, adulterio, fornicación, miseria, ruina y cualquier tipo de perversión sexual. Es cuando los demonios se dan cuenta de que el vencedor Jesucristo habita en su casa. He conocido a muchas personas que han hecho caso omiso a esta revelación porque piensan que es un fanatismo extremista, los mismos que no han querido prestar atención porque no creen a esta palabra. Lamentablemente les he visto llorar. El heridor ha entrado en sus casas. A lo único que el heridor le tiene miedo y le huye es a la presencia del Cordero en la familia. En todo hogar donde exista el altar familiar, definitivamente el maligno no podrá entrar. En una sola noche se rompió la crisis. Lo que no ocurrió en 400 años ocurrió en una noche.
cuando la familia se unió a adorar con el Cordero y la palabra del testimonio. Yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ahora mismo usted entra en revelación bajo el poder de la visión familiar. Cerramos toda puerta al heridor y hoy hacemos el pacto de darle lugar al bendito Cordero de Gloria para romper toda crisis. Declaramos que nunca más el heridor nos atormentará. En el nombre de Jesucristo, rompemos los yugos faraónicos con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio. Amén. Juicio sobre los espíritus de Egipto. Una de las cosas de vital importancia en el ejercicio de la práctica del altar familiar con el Cordero, la palabra de Dios y la proclamación de la sangre de Jesús, es lo que los demonios que dominan en ese territorio o casa son derrotados. Cada vez que las familias por sus barrios y urbanizaciones adoran al Cordero de Dios, hay quebrantamiento de los espíritus que controlan esos territorios y son destronados por los ángeles de Dios. Cuando usted está adorando a Dios en su casa, bajan ángeles a expulsar los demonios y echarlos fuera, para que exista paz, vida y esperanza en su hogar, pues allí se adora al eterno Rey de Gloria. La familia queda liberada de la pobreza. El imperio faraónico le quitó el estatus de prosperidad en el que vivía el pueblo de Israel y los puso a batir barro, es decir, les quitó la libertad financiera y entraron en deuda, pobreza y cautiverio. Pero el día que Israel aplicó el poder del altar por cada familia, ese mismo día se activó la prosperidad. Faraón tuvo que soltar todo: oro, plata, ganado, vestidos, prendas, ovejas y toda la riqueza. En un solo día se activó la riqueza del cielo a través del poder de la visión familiar. Al día siguiente del altar familiar comenzó la abundancia financiera. Hubo un saqueo total, es decir, comenzaron a vivir la prosperidad que Dios les dijo que tendrían los hijos de Dios. Antes de hacer el altar eran pobres, luego, después de practicarlo, se convirtieron en millonarios, salieron ricos. Se activa la comisión de prosperidad en la mujer. Dios le dijo a Moisés: las mujeres hebreas salgan a recoger su libertad en oro, vestidos y mucho dinero. Esto nos revela que cuando se comienza y practica el altar familiar, se desata la libertad financiera para la mujer y se activa la superabundancia a través de ella. Es necesario que seamos diferentes. La mujer de Dios tiene derecho a ser feliz y prosperar. Salen a celebrar fiesta. Todo el pueblo, cada uno con su respectiva tribu, iban gozosos a celebrar la fiesta de los 3 días, la fiesta de la liberación por haber salido de la opresión del sistema faraónico. Quiero que tomes muy en cuenta esta gran verdad bíblica. Lo único que liberó a Israel de la crisis y de la opresión fue cuando volvieron a adorar en familia con el Cordero en casa. Seguro estoy que ha llegado la hora de romper con el yugo diabólico de las tinieblas y que en cada casa exista un altar de adoración a Jesucristo, el Cordero de Gloria. No podemos olvidarnos de que ni la serpiente, ni las plagas, ni los piojos, ni las ranas impactaron a Faraón. Lo único que lo quebrantó para siempre fue y es y sigue siendo el Cordero de Gloria. Cuando en cada hogar se adora a Jesucristo y se invoca su santo nombre, se inicia la bendición. Volviendo al principio. Cuando nosotros hablamos de la visión familiar, es volver a la idea original de Dios. Conviene que cada familia entienda que hablar de esto es restaurar todo lo que por años estaba caído. Cuando hacemos todo lo que está escrito por la mano de Dios, entra definitivamente la bendición al hogar. Familias en el poder del uno. Hoy es vital que la familia vuelva a ser uno. A medida que nosotros volvemos a funcionar en el poder del uno, todo cambia y se rompen las estrategias destructivas del sistema faraónico. No existe opresión diabólica que pueda dominar a las familias que funcionan en el poder del uno y bajo el maravilloso poder de la visión familiar.
José el punta de lanza. En toda familia, Dios siempre levanta a alguien como levantó a José. Esta persona, hombre o mujer, viene a ser como una punta de lanza profética, como una alternativa de Dios en la tierra, y Dios utiliza a esa persona como su instrumento para impedir a Faraón que perturbe a su familia. En casa junto al Cordero. Lo mejor que puede ocurrir es que en cada hogar haya un altar de adoración a Jesucristo, es decir, el altar familiar. Este es el único camino para asegurar la victoria y la liberación de los más terribles ataques satánicos en contra de la familia. La visión familiar es la respuesta de Dios ante la opresión del sistema faraónico. Declare esta profecía todos los días. Mi familia vive protegida bajo el poder del altar familiar. Capítulo 8. El poder de la visión familiar en Betania. Betania era una aldea cercana a Jerusalén, donde Jesús frecuentaba ministrar vida y bendición a una familia. Pero como sucede en muchas familias, cuando se habla del poder de la visión familiar, los que son cabeza y sacerdote están dormidos y no asumen su responsabilidad espiritual de cobertura en el hogar. Sin embargo, siempre habrá una mujer de fe que acepta el desafío de perseverar en el propósito de la visión y la agenda divina. Esta fue la convicción de María, quien a pesar del afán de su hermana Marta, determinó adorar al Cordero para levantar a su familia, que estaba urgida de una visitación divina. Por el profundo interés de María, con el poder de la revelación de la visión familiar, Cristo dijo: María ha escogido la mejor parte. Lucas 10:38-42 dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El descuido de Lázaro. Lo correcto era que el hombre de la casa asumiera la responsabilidad y el recibimiento del Cordero en su hogar, pero Jesús se enfrentó al común denominador de millones de hogares. Las cabezas de hogar están descuidadas y no asumen su responsabilidad espiritual por estar ocupados en otras cosas de la vida diaria. Ellos son lo que abren el hogar a las células o grupos familiares. Dicen que traigan comida espiritual y sin embargo, de vez en cuando asisten a una u otra reunión. Son personas que realmente no quieren ningún compromiso serio con el Señor, aunque saben que Dios los ama mucho. Las mujeres que están viviendo esto con hombres, hermanos e hijos, es necesario que vean a la persona que está dormida dentro de su familia. Si sigue este poderoso consejo divino, verá que si le es fiel al Todopoderoso, Dios los quebrará para luego despertarles y bendecirles. El afán de Marta. La situación de Marta es realmente importante, pero de menos nivel que la de Lázaro. A pesar de su afán y ansiedad, Marta participaba, aunque no tan profundamente como su hermana María. El problema de la gente que colabora, ayuda u hospeda, pero no entra en la revelación de la palabra, es que a la hora de la presión fuerte, lo único que hacen es hablar de desaciertos. Debido a lo antes expuesto, es por eso que Marta dijo: yo sé que mi hermano resucitará el día postrero. Este tipo de personas descuidadas son los que viven guiados por sus propios sentidos. Ellos dicen: ¿y he de ya? Y el maestro les dice: si crees verás la gloria de Dios. Lázaro estaba dormido. Jesucristo dijo: nuestro amigo Lázaro solo duerme.
vamos a despertarle. Esta expresión es intensamente profunda. Se refiere a alguien que Dios ama, pero está dormido espiritualmente y el Señor le va a despertar. Usted siga adorando aunque otros desprecien la visión familiar. Usted persevere. Hay un Lázaro o Lázara dormido. Persista porque Dios quebrantará al dormido para sacarle de ese tiempo duro que usted ha vivido. El mejor testimonio en su comunidad que hará que su reunión familiar pase a un nivel del evangelismo y conversión de amigos, familiares y conocidos será a través de su propio testimonio vivo. El clamor de María. A pesar de que existía un ambiente contaminado de incredulidad, María les recibe y se echa a sus pies llorando. Ella estaba convencida de que Él era la única esperanza para su familia. Usted vea lo que vea, pase lo que pase, persevere con la visión de Dios. Reciba al Maestro. No le reclame nada. Crea que sus oraciones y sus lágrimas por su familiar dormido tienen efecto. A través del altar familiar, Cristo irá y entrará donde está el Lázaro dormido a despertarle. Repita en voz bien fuerte: ninguno de mis familiares se perderá, por cuanto Dios nunca dejará en tierra mis ofrendas y mis oraciones. Toda mi familia se salvará, aunque Jesús tenga que levantarla tras 4 días de muerta. Jesús se estremeció en el espíritu. La agenda de Dios con su familia se va a cumplir a pesar del ambiente contrario, a pesar de las dudas de la gente y de los comentarios. Siga orando con el Cordero en su casa. Dios sacará de los muertos a sus familiares, porque las lágrimas de los hijos de Dios le estremecen en su espíritu. Usted nunca estremecerá a Dios criticando a su familia, jamás le conmoverá solo orando, llorando o peleando. Es a través del poder de la perseverancia que se impacta el espíritu del Maestro Jesús y lo que le mueve a acercarse a la tumba. Dios nunca ha respondido al clamor de los indolentes e irresponsables que quieren que Dios les salve a su familia, pero no tienen tiempo para buscarle. Dios, a través de los tiempos, ha apoyado a los que le aman y oran de todo corazón. Llámalo por su nombre. Los dormidos se despiertan cuando alguien con autoridad espiritual los llama por su nombre y les dice: ven fuera. Usted nunca sacará a alguien del foso criticándole, pero sí llamándole a que resucite y que venga fuera. Es necesario hacer las listas de los familiares, amigos y conocidos. Hay que orar y profetizar llamándolos por su nombre, porque aunque estén comidos por los gusanos, ellos podrán salir finalmente a la vida. El poder del Cordero en mi casa. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Juan 11:1. Toda familia que da lugar a la visión familiar en su casa activa el poder de la resurrección y milagros. Declara esta profecía todos los días: mi familia avanza bajo el poder del Cordero. Capítulo 9. Reconociendo el espíritu faraónico. Hay que discernir las operaciones que se activan para traer dolor a la familia, y lo hemos denominado el sistema faraónico. La palabra de Dios siempre ha relacionado el Egipto antiguo con el mundo en que vivimos, y a los faraones con lo que Cristo llamó el príncipe de este mundo. Jesús reconoció que existe una potestad perversa para traer dolor a la familia, y que por más que se quisiera ignorar, existen fuerzas y potestades empeñadas en destruirla. Las fuerzas faraónicas perversas trabajan para la destrucción y división de la familia, pero Dios trabaja en la perfecta unidad de la familia. Jacob, el patriarca, hijo de Isaac, descendiente de Abraham, tuvo que ir a Egipto en tiempo de una gran hambruna que hubo sobre la tierra. Todos sabemos por la historia que el hambre era muy grande, y en la única parte de la tierra donde había alimento era Egipto. En Egipto había alimento porque Dios había mandado a un misionero, profeta y soñador, con el fin de almacenar alimento y perseverar a su familia, ya predestinada por Dios para cosas grandes.
Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, podemos encontrar que los hijos de Jacob, Israel, descendieron a Egipto con su familia y en Egipto llegaron hasta Gosén. Mientras José estaba vivo, las familias de Israel compartían en unidad, en unanimidad, el padre con los hijos, allí estaba el abuelo Jacob, existía la empresa familiar. No había egoísmo, había alimento, de hecho vivían en perfecta unidad sin la opresión del sistema faraónico. Los diferentes patriarcas de las 12 tribus de Israel estaban allí, representados por los hijos de Jacob, y Dios les proveyó todo el alimento necesario para seguir adelante en Egipto. Estaban protegidos, sin opresión ni argumentos de hambruna, sin desgracia ni calamidad. Había verdadera armonía familiar. El modelo de Dios es que la familia pueda crecer en unidad. La división no es la agenda de Dios. Él bendice la familia unida. Israel estaba en Egipto, existía Faraón, existía la maldad. Sin embargo, esto no tenía potestad sobre los israelitas a causa de la presencia de José. Siempre y cuando la familia esté perfectamente unida en su casa, la maldad no le tocará. En la nación que esté, la maldad no tocará a sus hijos, no tocará a su cónyuge, ni a su economía. Usted está en Egipto, pero no es de Egipto. Usted está protegido por Dios. La bendición de Dios está abierta sobre su vida porque nació para el éxito, para triunfar. No solo usted, sino su cónyuge y sus familiares. De Canaán descendieron a Egipto, reyes, príncipes y princesas, protegidos por la gracia sobrenatural que Dios les había enviado por delante. La visión de Dios para la familia. La visión de Dios es que la familia se mantenga en unidad. Todos los negocios y las actividades que separan a las familias y las dividen requieren de cuidado. El plan del enemigo es destruir por medio de la división, pero la visión de Dios es bendecir en familia. El deseo de Dios es que los miembros de la familia puedan adorar juntos, comer juntos y compartir juntos. Las empresas de hombres o mujeres que involucran a su familia y trabajan juntos sin egoísmo son las que tienen mayor éxito en el mundo. Si su familia no está en primer lugar en sus planes, serás decepcionado muy pronto, antes de lo que te imaginas. Por años, el mantener a la familia en segundo plano es lo que ha causado pérdidas y fracaso en empresas, en negocios, en ministerios, en proyectos, en donde la familia no trabaja en conjunto y en unidad, en donde no hay armonía, entra la maldición. La Biblia dice, la maldición no vendrá sin causa. Israel descendió a Egipto, desde Canaán, con el modelo de Dios y no con el modelo faraónico. El modelo en donde el esposo y la esposa van juntos, sus hijos los siguen, y si hay más familiares, ellos también se involucran. Millones no tienen éxito porque no involucran a su familia en sus proyectos, involucran a otros y terminan estafados o traicionados. Esto no es más que el resultado obvio de imitar el sistema faraónico de la división. Su visión marcará su éxito. La nación donde usted esté o su sistema no determinan su éxito y tampoco su economía. Su éxito lo determina la visión familiar que usted tenga. Si su visión proyecta la unidad familiar, su economía va a prosperar. No importa lo que usted sea, mientras su visión se mantenga en una familia unida, se activa la bendición de Génesis 1:28, y los bendijo Dios. No sigamos el modelo de Faraón, imitemos el modelo de Dios. Si usted va a emprender algo y no lo ha dialogado con su cónyuge y con sus hijos, pídale perdón a Dios porque ese es el modelo egoísta y por muy buena que fuera la idea podría fracasar. Dios no apoya la división. Todo proyecto debe ser representado ante Dios en perfecta unidad familiar. Hay que cuidarse de no ser esclavo del modelo faraónico, porque es muy fácil pasarse del modelo de Dios al sistema de esclavitud, por no oír la voz de Dios. Tenemos que romper con las maldiciones y entrar en un nivel diferente. En Éxodo 1:6 dice que y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación.
La historia de José es una de las más impresionantes que existe en las Sagradas Escrituras. Toda familia necesita un soñador para motivarnos a ser punta de lanza para salvar a nuestra familia. No podemos entregarnos a la desgracia ni a la lamentación por las cosas duras que nos pasan. Todos los soñadores pasan por momentos difíciles. Necesitamos un soñador en la familia. Desde muy temprano José fue un soñador. En Génesis 37 encontramos que José era un joven brillante que a la edad de 17 años ya era pastor. Él tenía una marca de ser la punta de lanza de su familia. Toda familia necesita un José. A cada persona que Dios ha llamado para ser un José en su familia, se activa en su contra un espíritu de rechazo, porque esas personas se caracterizan por no ser conformistas ni del montón. La característica principal de esas personas es que poseen el poder de los sueños y las visiones, y ese poder hace la diferencia. Génesis 37:6 dice que José contó a sus hermanos un sueño en el cual estaban en el medio del campo y que ataban manojos, y que el suyo estaba derecho, pero el de sus hermanos estaban alrededor del suyo y se inclinaban hacia él. Dios pone una punta de lanza en toda familia, y usted que está estudiando el poder de la visión familiar es esa punta de lanza para bendecir a su familia. El manojo derecho de José representa dominio, poder, autoridad, unción de prosperidad, fuerza económica y gracia de Dios para estar arriba. El poder de soñar significa ver el mundo espiritual. Eso solo lo tiene la gente ungida con propósito. El siguiente sueño de José fue que él vio al sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban a él. Esto representa gobierno y autoridad. A pesar de las diferentes dificultades que se le presentaron a José con sus hermanos, nunca dejó de soñar. Sufrió y luchó, pero nunca dejó de soñar. A pesar del dolor, él sabía que ese no era el capítulo final de su historia. Él también fue vencido como esclavo. Las fuerzas satánicas siempre atacan a las personas, puntas de lanza, con el robo de identidad. No debe sorprendernos las cosas duras que hemos estado viviendo a nivel familiar. Usted tiene que profetizar, declarando que es como José, que es el instrumento para bendecir a su familia y que mientras esté vivo, su familia no sufrirá. José, cuando estaba en la carreta, en medio de los esclavos, se recordó del sueño y no aceptó la identidad que se le quería imponer. Él sabía que habría de ser libre y que iba a tener autoridad. Las circunstancias externas no son las que determinan lo que usted va a vivir, tampoco determinan su destino. En Génesis 39, José es comprado como esclavo en Egipto por un hombre muy adinerado, mas Jehová estaba con él y fue prosperado en gran manera. Llegó a ser el mayordomo. No importa cuántas maldiciones traten de echarle, Dios es su defensa, Él es su abogado, de Él viene la gracia. El hombre egipcio vio gracia en José, porque vio que Jehová prosperaba todo aquello que José tuviera en sus manos. Por esta razón lo hizo mayordomo de su casa y le entregó todos sus bienes. No es como lo llame la gente, lo que condiciona quién es usted. El éxito lo lleva por dentro. Declara esta profecía todos los días. En mi familia el éxito ya comenzó por el poder creativo de la palabra de Dios.